Hace muchos años, en un país muy lejano, vivía una joven. Era hermosa, era preciosa. Se notaba en su carácter que no solamente era bella físicamente o exteriormente, sino también por dentro. La gente la veía y veía las maneras en que se conducía, la manera en que hablaba, cómo se comportaba. Era excelente. También era pobre. Era huérfana y vivía en un país extraño. La cuidaba su tío. Su tío cuidaba a esta joven. Y parece que el futuro de esta joven, con tantas cualidades, era el que su tío le pudiera arreglar un buen matrimonio y continuar su vida. Y tal vez nunca nos íbamos a enterar de ella. ¿Saben? Ella no lo sabía. Pero mientras ella estaba en su vida cotidiana, haciendo las cosas que ella hacía, viviendo dentro de sus limitaciones, estaba pasando algo en el palacio de aquel reino. El rey había tenido una dificultad con su esposa. Había tenido una diferencia. Y los consejeros del reino le dijeron al rey: Rey, tienes que hacer algo con tu esposa porque es un mal ejemplo para el resto del país. Y el rey tomó una decisión. ¿Saben qué hizo? Destituyó a la esposa. La reina dejó de ser reina. Después los consejeros le dicen al rey: Señor, no está bien que tú no tengas esposa. Tienes que buscarte una esposa. Y ahí planearon el primer concurso de belleza de que se tenga conocimiento. Reunieron a jóvenes de todas las provincias de aquel vasto reino, las más guapas, las más hermosas, para que fueran delante del rey, y el rey iba a elegir a una de ellas. ¿Y qué creen? Esta joven, pobre, huérfana, extranjera, fue elegida para ir delante del rey. Como ya hemos dicho, esta mujer, esta joven, tenía cualidades que la hacían sobresalir, y el rey se enamoró de ella. La vida de esta joven, huérfana, extranjera y pobre, cambió de repente, y empezó a vivir en el palacio como la reina. La rodearon de sirvientes, de comodidades, y lo que ella quería solamente tenía que pedirlo y le era dado. Por pertenecer ahora a un estatus tan alto, perdió contacto con su gente. Ya no era fácil platicar con su tío, ya no era posible ver a sus amigos, y ahora estaba encerrada en su palacio. Un día, los sirvientes le dijeron: Su Majestad, hemos visto a su tío a las puertas del palacio y está diciendo de luto y viene llorando. Y ella se preocupó. Su tío no era así. Su tío era un hombre prudente. Su tío era un hombre sabio. No andaría así en las calles. Tomó un vestido y se lo dijo a sus criados: Llévenselo y pregúntenle qué le preocupa. Cuando los criados regresaron, le dijeron: Su Majestad, su tío nos ha dicho lo siguiente: el rey, tu esposo, ha firmado un edicto en el cual se da permiso y se ordena a que todo tu pueblo sea muerto. Y tu tío te pide que intercedas por ellos ante el rey. Entonces ella le dice: díganle a mi tío que no puedo hacer eso, porque si yo me presento delante del rey sin que él me llame, voy a morir. Y entonces los criados fueron con el tío y le dijeron: Esther dice esto. Y el tío se enojó. Y en su enojo le dijo: díganle a Esther. Ya se dieron cuenta que es Esther, ¿verdad? Díganle a Esther: Dios va a salvar a su pueblo, pero tú y tu familia van a perecer. Sin embargo, pregúntate: ¿no será
que para esto fue que llegaste a ser reina? Un nuevo énfasis, hermanos, cumpliendo tu misión en la vida. ¿Para qué eres bueno? ¿Para qué tienes la vida? ¿Qué justifica que tú vivas? ¿Qué justifica que tú respires? ¿Qué justifica que aún Dios no te haya llamado al cielo? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué te deja el Señor aquí? Yo creo que podemos meditar, hermanos, en la historia de Esther y encontrar algunas enseñanzas para que nosotros podamos entonces descubrir, saber, conocer o por lo menos vislumbrar cuál es nuestra misión en la vida. Cumpliendo tu misión en la vida. Si quiere puede ir a su Biblia en el libro de Esther y vamos a estar meditando en el capítulo 4. Yo sé que usted ya conoce esta historia. Cumpliendo tu misión en la vida. Desde mi perspectiva, hermanos, la historia del libro de Esther gira en torno a esta pregunta. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Toda la justificación del libro está en esta pregunta. En la pregunta que le hace Mardoqueo a Esther. ¿Quién sabe? ¿No será que para eso es que fuiste llevada al trono? Todo lo que está alrededor de esta historia, desde mi perspectiva, gira en esta pregunta y en la respuesta que va a dar Esther. Por eso, para cumplir nuestra misión en la vida, lo primero que debemos hacer, hermanos, es considerar las circunstancias que nos rodean. Es decir, necesitamos abrir los ojos a la realidad de la vida. Usted va a encontrar ahí de los versículos 1 al 8, hermanos, a una mujer que había cambiado su vida de tal manera que había perdido contacto con su gente. Ahora vivía en el palacio. Allá estaba Esther, rodeada de lujos y de cosas, pero ya no estaba informada de lo que estaba sucediendo. Es una ironía que Esther, viviendo en el palacio, no se enterara de lo que estaba sucediendo en el palacio, porque fue ahí donde se firmó el edicto. Salió del rey que era su esposo, pero ella no sabía. Tuvo que ser su tío quien le dijera, esto es lo que está pasando. Ahora, no seamos rudos con Esther. Es una cuestión cultural. Ella, como la reina, vivía en unos aposentos separados de donde estaba el rey, separados de la corte. Ella no podía ir caminando en el palacio como ella quisiera. No, ella tenía sus habitaciones y allí estaba. Y solamente salía a ver al rey cuando el rey solicitaba su presencia. En la historia eso se nos dice. Pero no sabía lo que estaba pasando. Tiene que venir alguien de fuera, Mardoqueo, a decirle lo que está sucediendo. Es decir, tiene que entrar en contacto con la realidad que sucede de fuera de su castillo. Y entonces Esther se entera de lo que está pasando. Si quieres cumplir la misión de tu vida, abre tus ojos a la realidad. Hermanos, no hay nada más triste ni nada más trágico que una persona que no ha abierto los ojos a la realidad, que no reconoce las necesidades y que no sabe ver lo que es la vida real. Los jóvenes están en su escuela y su mundo es la escuela, pero no ven el mundo real. Las amas de casa están en su cocina y a veces ese es su mundo y no ven el mundo real. Los esposos van a su trabajo y es su trabajo todo su mundo y no ven el mundo real. Y a veces nos preguntamos entonces, ¿por qué es que a veces las cosas no tienen sentido? Es que estamos en nuestro castillo y hemos perdido contacto con la realidad. ¿Para qué eres bueno? ¿Cuál es tu misión y propósito en la vida? ¿Sabes cómo lo vas a descubrir? Entra en contacto con la realidad. Mira las necesidades. Abre los ojos a lo que está pasando. Es la única manera en que tú puedes reconocer tus oportunidades de tu misión y de tu propósito.
Mientras vivas encerrado en tu mundo, en tu fantasía, en tus problemas, no ves la realidad. ¿Sabes por qué tú y yo a veces no nos damos cuenta de que hay personas que sufren a nuestro alrededor? Y no hacemos nada por ayudarles. Porque estamos concentrados en nuestro propio dolor. Estamos concentrados en nuestra propia circunstancia. Y eso no te deja ver la de los otros. Parece ser que es lo que le estaba pasando a Esther. Vive en el palacio, pero está alejada de la realidad. Allá afuera hay un pueblo que está en peligro. Allá afuera hay un pueblo que está amenazado. Y ella no lo ve. ¿Sabes? Está pasando exactamente lo mismo hoy. Allá afuera hay un pueblo que también está en peligro. Hay multitud de gentes que están amenazados, pero que tú y yo no los hemos visto. Abre tus ojos a la realidad. Considera las necesidades, los retos que impone la realidad a nivel personal o familiar, a nivel de iglesia o de país. ¿Por qué es que no hacemos nada por mejorar nuestra situación? ¿Sabes por qué? Porque no creemos que esté mal, no hemos abierto los ojos. Y mientras tú no veas la necesidad, no descubres si es que a lo mejor tú tienes algo que hacer para suplir esa necesidad. Estamos encerrados en nuestro propio castillo. Se llama egoísmo y es pecado. Hermanos, ¿quieres saber para qué eres bueno? Pues ve la realidad. ¿No te ha pasado que a veces has visto algo y de repente te duele eso que ves? ¿No es que Dios te está llamando a que suplas eso? ¿No es una manera de descubrir tu propósito y misión en la vida? Pero a veces tú ves algo, dices, ¡ay, qué feo está eso! Y te sigues de largo. No, quédate ahí, observa más, considera, y a lo mejor Dios te está llamando a suplir esa necesidad. A veces hacemos esto cuando oramos por los alimentos, hermanos. Decimos, Señor, y llevan estos alimentos a los necesitados. Y ya. Pero nunca le dices a Dios, Señor, y si hay en este momento un necesitado enfrente de mí, déjame que le dé de mis alimentos. ¿Por qué? Porque es muy fácil en la comodidad de tu casa, con tu comida de 3 tiempos, pedir por los necesitados. Lo complicado es estar delante de los necesitados y pedir por ellos. Porque cuando estás delante de ellos, Dios te está diciendo, súpleles tú. ¿No le dijo eso a sus discípulos? Señor, ya despida a la gente porque es tarde y no hay para comer. ¿Y qué le contestó Jesús? Denle ustedes de comer. Ver la realidad, hermanos, te hace descubrir tu propósito. A lo mejor cuando ves una necesidad es porque Dios te está llamando a que tú la suplas. Así puedes entender tu misión de vida. Yo pienso que eso es por eso que a veces nosotros no vemos la realidad de la iglesia. No, ya todo está bien en la iglesia, no pasa nada. Estás concentrado en tu vida y no ves que aquí hay trabajo por hacer. Deberías ver y abrir los ojos. Entonces, primera enseñanza, considera las circunstancias que te rodean. Es decir, abre los ojos a la realidad de la vida. Primera enseñanza. Segunda enseñanza, afronta tus opciones y decide hacer que tu vida cuente. Versículos 9 al 11. ¿Alguien quiere leerlos, por favor? Capítulo 4, versículos 9 al 11. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley ha respetado a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendió el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Esther se entera. Esther, esto es lo que está pasando. Y dice Mardoqueo que tú intercedas por tu pueblo ante el rey. Y ella contesta, dígale a Mardoqueo que no puedo. Hay una ley que dice que yo solamente puedo ir delante del rey
cuando Él me llame. Y que cualquiera que se presente sin ser llamado, debe morir. ¿Qué está diciendo Esther? Parece ser, hermanos, que Esther está muy preocupada por su propia suerte, por su propia vida. Más preocupada por ella misma que por el destino de su pueblo. La preocupación es lógica. Si usted sabe que si se presenta al rey sin ser llamado lo van a matar, pues se preocuparía por si es que tiene que ir sin ser llamado, ¿verdad? ¿Cómo iría? ¿Con miedo? Pues sí, Esther siente exactamente lo mismo. Pero ella sabe que esas son sus opciones. Ir ante el rey o no ir. Solamente hay dos opciones. Ella lo sabe. Y en su respuesta decide no ir. Tío, no puedo ir. Porque si voy me matan. No puedo ir porque si no voy y el rey no se apiada de mí, me va a pasar lo que a la reina Basti. Voy a dejar de ser reina en ese momento. No sabemos cuáles eran las ideas y los pensamientos que le pasan a Esther en la mente, pero sí sabemos algo. Tiene miedo de ir. Considera sus opciones y ve que si toma la opción que le lleva a su propósito y su misión, es la opción más difícil, es la opción más complicada, es la opción que pone en riesgo su vida. Y este es nuestro problema. ¿Sabes por qué tú no te has decidido a hacer ciertas cosas en tu vida? Tienes miedo. Tienes miedo. Sabes que una decisión va a afectar el resto de tu vida y no quieres pasar por esa decisión. Lo sabes y lo sé yo también. Es complicado decidirte a hacer algo que sabes que va a cambiar completamente el curso de tu vida. Pero cuando se trata de tu propósito y de tu misión, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Cuando ya descubriste para qué estás en este mundo, no importa qué tan difícil pueda ser eso, toma la decisión de hacerlo. ¿Sabes por qué tú y yo a veces no nos hemos decidido a hacer ciertas cosas? Porque no queremos pagar el precio de tomar decisiones. Porque no quieres dejar la comodidad. Porque hasta aquí, como tú has vivido, pues está bien. Sí, tienes sufrimientos, tienes problemas, pero ya te habituaste a ellos. Ya te hiciste a ese tipo de vida. Y cambiar eso te da miedo. Pero no hay opción. No hay opción. Si ya descubriste, si ya sabes lo que quiere Dios de ti, pues toma esa opción, aunque duela. ¿Sabe usted qué le motiva a una persona a salir de la comodidad de su casa e irse a internar a lugares que no conoce para compartir el Evangelio? ¿Sabe usted lo que le cuesta tal vez a una persona saber que va a ir a cierto lugar donde está exponiendo su vida? ¿Sabe usted lo difícil que es para alguien sacrificar su familia con tal de cumplir el propósito de su vida? Son las opciones que tenemos. Y las decisiones que tomemos son las que nos van a llevar a cumplir o no nuestra misión. ¿Ustedes han escuchado de la vida del general Ignacio Zaragoza? Es bien interesante su vida. Nació en Bahía del Espíritu Santo, Texas, cuando Texas todavía era de México. Cuando después de la guerra del 47 y Texas ya es de los Estados Unidos, Ignacio Zaragoza se queda sin país y se viene a México. Se mete al ejército y el día que se iba a casar lo mandan a una comisión hacia la frontera norte del país. ¿Sabe cómo se casa? Por poder. Firma un poder y se lo deja a su hermano, y es su hermano el que va a casarse en lugar de él. Cuando regresa, empieza a formar su familia. Benito Juárez lo hace secretario de guerra. Viene la invasión de los franceses,
tiene 33 años y Benito Juárez lo nombra general del Ejército de Oriente. Su misión, detener a los franceses. Cuando él sale a cumplir esa misión, su esposa está enferma. Su hija también. Va a la batalla de Puebla, pelea, gana, usted ya sabe toda esa historia, pero no vuelve a ver a su esposa, ni vuelve a ver a su hija, ni vuelve a ver a su madre. En Puebla, enferma de tifoidea y muere. Pero hay algo bien interesante. ¿Ha leído usted la arenga de este general a sus tropas para impulsarlas a pelear en el 5 de mayo? ¿No la ha leído? Léala. Es corta, es pequeña, pero está llena de pasión. Ellos son los primeros soldados del mundo, pero nosotros somos los primeros hijos de nuestra patria. Y así se enfrenta al ejército. Dice Ignacio Zaragoza, ellos vienen a dominarlos y son extraordinariamente fuertes, pero los libres no conocen rivales. Pasión y opciones. Él tenía otra opción. Pudo haberse quedado a vivir en Bahía del Espíritu Santo, Texas, y adquirir la nacionalidad estadounidense. Decidió por México. El día de su boda pudo haberse decidido a quedarse y casarse con su esposa y no ir a la misión. Decidió ir a la misión. Pudo haber decidido seguir siendo secretario de guerra y que fuera otro general a la batalla, pero decidió aceptar la misión que le daba el presidente de la República. Pudo haber decidido dejar de ser general y quedarse con su familia, pero decidió sacrificar su vida porque encontró su misión. Él sabía que para eso estaba. Y tenía 33 años cuando este general murió. Pero cumplió su misión. Eso era lo que le tocaba hacer en la vida. Y tomó las opciones que tenía que tomar. ¿Te cuesta trabajo a ti tomar tus opciones? ¿Te cuesta trabajo a ti decidirte por aquello porque piensas que vas a sufrir? Descubrir nuestra misión en la vida significa encontrar el propósito por el cual Dios nos ha puesto en este planeta. Es triste, hermanos, pero a veces no intentamos seguir nuestros sueños, aquello que sabemos que es el propósito de nuestra vida, por temor a las consecuencias de nuestras decisiones. Porque sabes que tu vida va a cambiar. Muchas veces, hermanos, la falta de decisiones en nuestra vida no se debe a que no tenemos opciones, sino a que tenemos miedo a enfrentarlas. ¿Tienes miedo? Enfrenta tus opciones. Decide la correcta, la que te lleva a cumplir tu misión en la vida. Pero debes considerarlas, todas, una a una, y saber cuál es la correcta. Y eso nos lleva a la siguiente enseñanza. Enseñanza o tercera enseñanza. Asume el propósito de Dios para tu vida. Es decir, discierne la voluntad de Dios para el momento en que estás viviendo. Yo dije en la primera enseñanza que debes ver la realidad. Si solamente te quedas en la realidad, vas a ser esclavo de las circunstancias. ¿Ha oído el término nadar de muertito? ¿Qué es nadar de muertito? ¿O cómo se nada de muertito? Ajá, ¿y luego qué haces? Ya no haces nada, dejas que la corriente te lleve. De hecho, nadar de muertito se hace en un río. Te avientas y no haces nada, dejas que la corriente te lleve. Nadas de muertito. Pues muchos viven la vida así, nadando de muertito. Se aventaron al río de la vida y las circunstancias lo llevan por donde las circunstancias quieren y ellos no deciden ni toman ninguna opción. Por eso es que yo estoy diciendo, asume el propósito de Dios, discierne su voluntad, porque si no lo haces, las circunstancias están gobernando tus vidas. Pues ya que me tocó casar,
Pues sí, son los hijos que me tocaron, es el esposo. Pues no quería este trabajo, pero es el único que encontré. Las circunstancias gobiernan tu vida. Asume la voluntad de Dios, discierne por qué Dios te puso en ese lugar, en ese momento. ¿Para qué te quiere ahí? Es lo que le dice Mardoqueo a Esther, ¿no? Esther, Dios va a proveer salvación para su pueblo, de donde sea. Pero tú y tu familia van a perecer. Ahora, ¿qué está diciendo Mardoqueo? ¿Por qué le dice Mardoqueo a Esther, tú y tu familia van a perecer? ¿Sabe por qué? Porque cuando tú no cumples el propósito de Dios en tu vida, ni tu misión, es como si no hubieras vivido. Quien no cumple el propósito de Dios para su vida, es como si no hubiera vivido. Hay gente que vive la vida sin saber para qué la tiene. Y va a llegar a donde la vida lo lleve. ¿No dicen eso? Que cuando no sabes a dónde vas, cualquier lugar que llegues te va a parecer bueno. Pues ni siquiera sabes dónde vas. Te conformas a donde vayas a llegar. Es lo que está diciendo Mardoqueo a Esther. ¿No será que por esta razón llegaste a ser reina de Persia? ¿No será que Dios te puso en ese lugar precisamente para este momento? ¿No era que Dios ya conocía la historia y decidió llevarte a ti ahí porque quería utilizar tu vida? Eso es lo que le está diciendo Mardoqueo a Esther. Ahora, ¿Dios había hecho esto antes? ¿Poner a alguien en una posición de privilegio para salvar a su pueblo? ¿Había hecho esto antes? Sí. ¿Se acuerdan de José? De José. De Moisés. Dice José, con sus hermanos, ¿no? No me mandaron ustedes aquí. Dios me trajo para proveer salvación. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Ver en la voluntad de Dios y el propósito de Dios en tus circunstancias te ayuda a entender tu misión de vida. ¿Por qué estás en esa escuela? ¿Por qué en esa escuela sí entraste y en la otra no? ¿Por qué ese trabajo sí y no aquel que tú querías? ¿Por qué esa familia y no otra? ¿Por qué esa iglesia y no otra? ¿No será que Dios te puso en esos lugares para cumplir un propósito y una misión? Yo pienso que sí. Y eso es lo que le está diciendo Mardoqueo a Esther. Mardoqueo le está diciendo a Esther, Dios va a salvar a su pueblo. Así lo va a hacer. Pero tú debes decidir si dejas que Dios salve a su pueblo a través de ti. Eso es lo que le está diciendo Mardoqueo a Esther. Va a venir la salvación, ¿eh? El pueblo de Dios va a ser salvado porque es voluntad de Dios que su pueblo se salve. Pero, ¿vas a dejar que Dios te use a ti para salvarlo? Ese es el propósito de tu vida. Ese es el por qué Dios te ha dejado llegar hasta donde tú estás. Le está diciendo en otras palabras, no estás en el reino por bonita. Estás ahí porque Dios te quería ahí. No llegaste a ser reina porque el rey te escogió. Llegaste a ser reina porque Dios te mandó. No estás en ese momento para salvarte tú. Estás en ese lugar para salvar a tu pueblo. Eso es lo que le está diciendo Mardoqueo a Esther. Y ese es tu propósito, Esther. Tu propósito de vida, esa es tu misión. Pero debes decidir. ¿Dejarás que Dios obre a través de tu vida? ¿O no? Hermanos, esta es una verdad de la Biblia que pone tensión entre el propósito soberano e incondicional de Dios y la respuesta personal y libre del hombre. Dios tiene un plan y tiene un propósito perfecto que se va a cumplir. Creo que ya lo he dicho aquí. Contigo, sin ti y a pesar de ti. Pero Dios quiere que sea contigo. Tú te vas a decidir. Es tu respuesta personal y libre. ¿Dejarás que Dios te use o no? Vas a tratar de discernir
¿Por qué Dios te ha puesto en ese lugar, en esas circunstancias, con esas personas, con esas habilidades, con esos talentos? ¿No será que te ha puesto ahí para cumplir un propósito específico? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque creer lo contrario es pensar que Dios se equivocó. Que no deberías estar donde estás. Que deberías estar en otro lado. Pensar que Dios no te va a usar en determinada circunstancia es creer que no es Dios quien te llevó ahí. Pero si tú asumes que Dios es quien te ha llevado a ese lugar, entonces lo ha hecho con un propósito. Porque Dios no hace nada a menos que tenga un propósito. Y lo puedes leer a lo largo de toda la Biblia. Dios funciona así. ¿Cuál es tu misión? ¿Ya te lo preguntaste? ¿Para qué estás donde estás? ¿Para qué eres bueno? Dicen que no hay nadie que no sea bueno para algo, ¿no? Todos somos buenos para algo. Algunos para mal ejemplo. Pero buenos para algo al fin. ¿Cuál es tu propósito? Y algunos dirán, sí, yo soy el ejemplo de lo que no se debe hacer. ¿Cuál es tu propósito? Ahora, mire lo que le voy a decir. ¿Quieres saber tu misión en la vida? Una mirada a la realidad te lo hará saber. ¿Quieres saber tu misión en la vida? Una consideración de las opciones que tienes te acercan a esta verdad. ¿Quieres saber la misión de tu vida? Asume el propósito de Dios en tu vida y sin duda te va a poner en el camino correcto. Pero, ¿qué queremos decir cuando estamos hablando de la misión de nuestras vidas? Bueno, cuando yo digo la misión de nuestras vidas, no quiero dar a entender que existen grandes hazañas a las cuales estás llamado a realizar. Cosas espectaculares que te den notoriedad o te hagan famoso. ¿Sabes de qué estoy hablando? Estoy hablando de ese propósito, de esa misión para la cual Dios te ha diseñado. Eso que solamente tú puedes hacer en la vida y que aunque haya alguien más que lo haga, no lo haría como lo harías tú. Me estoy refiriendo a eso. Eso para lo que Dios te quiere en ese lugar. Hay muchos que pueden hacer lo que tú hiciste probablemente, pero ninguno lo va a hacer como lo podrías hacer tú. ¿Sabes por qué? Porque para eso te diseñó Dios. Cuando tú dices, bueno, es que en la iglesia hay varios que pueden hacer eso, no importa. Error. Eso que tú puedes hacer, nadie lo puede hacer como tú. Ahora, este propósito incluye grandes hazañas, cosas espectaculares que te van a dar notoriedad y te van a hacer famoso. ¿Ya me contradije? Sí, ¿verdad? Porque al principio dije que no va nada de eso, y ahora le estoy diciendo que sí. Es que hay una diferencia, hermanos. Una diferencia entre buscar la notoriedad y la fama por ese solo fin. Y otra muy diferente, cuando Dios te pone en un lugar, tú cumples tu misión y al hacerlo, te viene todo lo demás. Yo no sé si vas a salir en televisión, yo no sé, pero sí sé algo. Si cumples tu misión y propósito de vida, mucha gente te va a recordar. Yo no sé si se enteren de ti a nivel internacional, yo no sé, puede ser. Pero sí sé que esa gente que impactes con tu vida te va a recordar. Y le va a contar a otros lo que tú hiciste ese día. ¿Han visto la película El Rey Eduardo V? Está basada en la obra Eduardo V de William Shakespeare. Hay una escena. Uno de los allegados al rey Enrique, dice, son 10,000 franceses, nos toca de a 6 a cada quien, y ellos vienen bien armados, bien pertrechados, nosotros estamos por los suelos. ¿Cómo daría yo porque vinieran 10,000 gentes de Inglaterra y nos ayudaran? Y entonces el rey sale y le dice, ¿quién está diciendo eso? ¿Tú, mi primo? Y le dice, no, primo, no pidas ni un hombre más. Y luego dice, quien no tenga ganas de estar en esta batalla, que se vaya.
le daremos un salvoconducto y dinero y que se vaya. Yo no quiero morir con aquellos que no quieran derramar su sangre conmigo. Y luego les dice, hoy es el día de San Crispín. Cuando pase esta batalla, el que sobreviva en las vísperas de esta batalla se va a enorgullecer y va a decir, yo peleé en esa batalla. Todos vamos a perecer, pero quien pelee esta batalla conmigo será recordado, porque todo buen hombre contará esa historia a sus hijos y a los hijos de sus hijos por siempre. Eso es hacer grandes hazañas. Cuando tu vida impacta la vida de alguien más y nunca dejas de ser recordado. Cuando cumples tu misión, aquel papel pequeñito que te tocaba hacer a tus ojos, pero en la vista de otros fue algo extraordinario y lo está contando y lo está compartiendo y lo está recordando siempre. Porque cuando cumples tu misión en la vida, trasciendes tu propia vida. Cuando cumples aquello que es tu propósito y lo haces bien, la gente se va a acordar de ti. ¿Qué va a pasar cuando te mueras, hermano? ¿Habrá alguien que se acuerde que alguna vez viviste aquí? ¿O te mueres y ni quien se haya enterado? La diferencia está en si cumples tu misión, si cumples tu propósito. Va a haber alguien que te va a recordar siempre. Y por último, ¿cómo debemos cumplir nuestra misión en la vida? Debemos actuar con confianza y determinación. Finalmente, Esther llega a una conclusión. Iré a ver al rey. Y si muero, que muera. Pasión, determinación. No sabemos todos los pensamientos y todo lo que pasó en la mente de Esther para llegar a esta conclusión, pero sí sabemos algo. Finalmente asumió su misión. Entendió, Dios me puso en este lugar para salvar a mi pueblo y eso es lo que voy a hacer. Y si para hacerlo tengo que morir, muero. Determinación y pasión. Es lo que necesitamos, hermanos. Yo no sé si ya descubriste la misión y propósito de tu vida. ¿Ya la descubriste? Tal vez no. Tal vez hubo una época en que estabas seguro de lo que tú ibas a hacer en tu vida. Yo me acuerdo cuando estaba en la primaria y todavía en la secundaria, yo estaba seguro que iba a ser médico. Terminé siendo abogado. Y ya no soy abogado. Tal vez hubo una época en que sabías con seguridad lo que ibas a hacer y hoy no estás seguro. Tal vez has cambiado tu propósito, tu misión, tu ideal, tu sueño 2, 3, 4 veces. No importa. Lo triste es que hayas perdido la pasión en el camino. Lo triste es que no tengas esa determinación por hacer eso que quieres hacer. Eso es lo triste. Eso es lo trágico. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú tienes claro tu misión y tu propósito, la pasión y la determinación con que lo enfrentes te llevará a caminar el sendero más difícil, aunque te lleve 40 años, como a Moisés. Cuando descubres tu misión, la determinación y la pasión te permitirá enfrentar gigantes, como David. Pero cuando tú sabes tu misión y tu propósito, y no tienes pasión ni determinación, vas a fracasar como Saúl. ¿Conoces las historias? Ahí están en la Biblia. De hecho, yo estaba considerando predicar de la vida de Saúl, porque hay un pasaje muy padre, a mí me encanta ese pasaje, cuando Samuel le dice a Saúl, y después de que salgas de aquí te vas a encontrar a fulano de tal que te va a decir no sé qué, y después de que lo encuentres a él y lo saludes vas a encontrarte a no sé quién que te va a dar no sé qué, y después de eso te vas a encontrar a los profetas y vas a profetizar con ellos. Y le dice, después de esto, haz lo que quieras, Dios está contigo.
Me encanta a mí eso. Haz lo que quieras. Dios está contigo. ¿Y qué terminó haciendo Saúl? Suicidándose. En los campos de Gilgal, en una batalla donde Israel fue derrotado, se suicidó. El fracaso de alguien en su misión. ¿Qué hizo la diferencia? Su pasión, su determinación, su obediencia. ¿Cumplieron nuestra misión de vida, hermanos? No es una ocurrencia para un énfasis de predicación. ¿Y ahora de qué vamos a hablar? Cumpliendo tu misión de vida. Sí, qué bonito. No, es un asunto de vida o muerte, hermanos. Quien conoce el propósito de su vida y lo cumple, ha vivido, aunque muera joven. Quien vive una larga vida sin haber cumplido su propósito, en realidad nunca vivió. Nuevamente, quien conoce su misión de vida y la cumple, ha vivido, aunque muera joven, como Ignacio Zaragoza, 33 años, como Juan el Bautista, como Jesús. Pero quien vive una larga vida sin haber cumplido su propósito o su misión, en realidad nunca vivió, jamás. Por eso, yo te invito en esta tarde a que cumplas tu propósito de vida. Pero para hacerlo, tienes que descubrirlo. Tienes que descubrirlo. Y aquí es donde el asunto es personal. Eres tú delante de Dios diciéndole: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se acuerdan quién dijo esto? Saulo, en el camino a Damasco. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí le dan su misión de vida. Tú me eres instrumento escogido para predicar a las naciones. Y un día, Pablo se estaba despidiendo de los hermanos de Éfeso, allá en Mileto. Ellos no querían que fuera a Jerusalén porque estaban recibiendo profecías de que Pablo iba a ser puesto prisionero. Y Pablo dijo: ¿qué hacen? ¿Por qué me rompen el corazón? Yo estoy dispuesto no solamente a ser puesto prisionero, sino a morir, con tal de que cumpla mi misión. Es personal, hermanos. Abre tus ojos a la realidad de la vida y ve dónde hay una necesidad que a lo mejor tú puedes suplir. Afronta las opciones que tienes, es decir, decídete hacer que tu vida cuente. Discierne la voluntad de Dios. ¿Por qué el Señor te ha puesto ahí, en ese lugar? Y luego, cuando descubras tu misión y tu propósito de vida, pon pasión en eso que vas a hacer. Que se desgasten tus huesos, que se derrame tu sangre hasta la última gota, por eso que Dios te ha mandado a hacer. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, gracias